De las cosas que más me siento orgullosa de haber hecho por mí misma es haberme llevado a través de todo el proceso de sanación, de admitir que yo fui víctima de abuso sexual cuando era una menor de edad. Hola, soy Marijen, tengo 31 años, desde hace 2 años soy una nómada viajera por el mundo, América especialmente, inicialmente, y obviamente quiero contarles todo ese viaje, cómo han sido todas mis aventuras en cada país, las personas que he conocido. Pero antes de llegar a ese punto, que ya llegaremos en otros videos, el viaje más importante que quiero contarles a ustedes ha sido todo mi proceso de sanación, para que quizás por fin ustedes también puedan admitir a sí mismos, escuchándome, reflejándose, de qué cosas en sus vidas quizás les duele y no se dan cuenta. Quizás esos son sus grandes bloqueos que no les permiten vivir una vida de sus sueños. Y yo en estos últimos meses de viaje ya tenía desde hace mucho tiempo las ganas de hacer YouTube. Y claro, podría empezar y contar como todas estas historias polémicas, todas estas historias tan virales que podría tener. Pero primero, mi gran llamado que yo siento como que en el fondo de mi corazón es contarles las cosas que más me avergüenzan de mi vida. ¿Y por qué? Porque, como dijo esa señora que ganó su juicio en Francia, la vergüenza está en el bando equivocado. Yo toda la vida me sentí muy avergonzada por haber sufrido todos estos abusos sexuales cuando era niña. Y toda esa vergüenza la ponía en mí, y después de tantos años de terapias y de procesos tan duros, por fin puedo reconocer de que las personas que deberían tener vergüenza fueron las que me hicieron esto a mí. El primer gran proceso que yo tuve internamente fue aceptarlo. Aceptar que esto pasó, porque claro, es como que toda mi vida yo sí sabía todo lo que me aconteció. No fue que lo olvidé o lo anulé totalmente, como sé que es el proceso de muchas personas que borran totalmente de su sistema eso. Yo lo sabía, pero como nunca a mí llegaron a penetrarme con un pene, como que no lo tomé como un abuso sexual. Y cuando por fin lo dije, como varios años adelante en mi vida, cuando aún tenía como 12 años, 13 años, a mi familia, y absolutamente nadie hizo nada al respecto, como que ahí realmente como lo enterré. Lo enterré y dije, bueno, sigamos la vida adelante. O sea, en ese momento realmente así como me cubrí a mí misma como una capa protectora, y simplemente dejé de pensar en eso. Solamente me acordaba cuando cada vez que hacía una amistad muy profunda, como que tenía un amigo o amiga de confianza de ambos géneros. Yo no sé si es porque atraemos a personas que tienen traumas similares a nosotros, o lo que yo en este punto de la vida, después de haber pasado por tantos tipos de terapia y sobre todo terapias grupales, creo, es que en realidad hay un número tan gigantesco de personas que han sufrido abuso sexual, pero todas los estamos normalizando tanto que haber ayudado a una niña de 12 años que por fin dijo que había sufrido ciertas cosas implica admitir como adulto a los adultos que tenía a mi alrededor de que ellos también tendrían que enfrentar sus propios traumas. Y la gente no quiere enfrentar a sus propios traumas, y por eso todo queda ahí cubierto. Esa es una conclusión que yo he llegado en este punto de la vida. Algo que sucedió con las 3 personas, porque han sido 3 personas en la vida que se han acercado a mí de manera sexual, es que van muy de a poco. Y como si hay madres, padres escuchándome esto, yo pensaba algunas veces de que quizás, no sé, lo veía y yo misma, como una versión mía veinteañera, decía, uy, qué exagerado, cuando aparecieron esto en las redes sociales de que no, yo no dejo que mi hijo se sienta en las faldas de un extraño, yo no dejo que mi hijo, como muchas cosas, y yo decía, como que un poco extremista, ¿no? Desde esta posición de ya completa negación sobre lo que me había pasado. Pero ahora entiendo de que sí, es lo correcto.
no deberías dejar nunca a tus hijos sin supervisión adulta tuya. Como de, coño, es que los abusos sexuales, ¿cuántas veces queremos escuchar esto y no hacer caso? Como que creo un 80% de estos casos se dan con familiares súper cercanos a la familia. O sea, el abusador es el padre. Generalmente los abusadores son del sexo masculino. Como que puede ser polémico, pero es la verdad. La mayoría de los abusadores sexuales son hombres. En mi caso, las 3 personas fueron hombres. Y comienzan como naturalizando el tocarte. Como que el abrazo y uno siente, yo me acuerdo de esa incomodidad que sentía de que se me acerquen a mí. Tanto que ya como tenía ese sexto sentido de alejarme de esas personas. Pero los recuerdos más duros de acordarme en las terapias que hice fue como acordarme esos momentos en los que yo estaba desprevenida y venían y me tocaban de maneras inapropiadas, venían con juegos y como empiezan a tocarte tus partes íntimas. Y eso ya, o sea, yo tuve que ya como adulta enseñarme a mí misma de que eso, que un adulto venga y te toque tus partes íntimas siendo niño, ya es un abuso sexual. Y muchas personas deberían empezar ya a admitirlo dentro de sí mismas para que empecemos a sanar y empecemos a cortar esta línea heredada que tenemos de normalizar esta mierda. Como les contaba en el anterior video, como que yo empecé a ir a terapia porque no podía controlar este impulso de ser infiel. Y ahí cuando ya por fin como que pude ir sanando eso, teniendo más confianza en mí misma con una nueva relación que emprendí, sabiendo que sí podía ser 100% fiel, como que ya en terapia vas ahondando ciertas cosas, porque desgraciadamente yo creo que por eso la gente no se anima a ir a terapia, porque piensan que van a ir con un problema puntual, pero en realidad tenés este monstruo atrás tuyo del que nunca has hablado y que no quieres enfrentarte. Y para mí, me acuerdo que con esa primera terapeuta, que era una terapeuta normal, no toqué el tema del abuso sexual. Yo escuché un día un podcast de Se Regalan Dudas con Catalina Huerque, que es El Poder del Silencio. Y escucharlo, ese podcast, escuchar los conceptos de esta mujer, su manera de hablar y los temas, solamente de escuchar 1 hora ese podcast, que fue un día que estaba completamente relajada y tal, y estaba caminando en un parque y lo escuché toda esa hora, me hizo tomar decisiones tan trascendentales en mi vida esa semana. Yo creo que también estaba acompañado de que en esa época había empezado a meditar. Y empezar a meditar para mí me dio mucha fuerza para hacer demasiados cambios en mi vida. Ya voy a hablar de eso en otros temas. Entonces, después de que escucho esto, y ahí por fin decidí a un familiar que era muy cercano a mí, que teníamos una muy buena relación, que en los últimos años habíamos construido una relación de confianza y tal, fue por fin aceptarme a mí misma de que ese familiar, un día, cuando aún no nos conocíamos mucho, yo estaba durmiendo en mi cama sin pegar la puerta y él entró y se echó a mi lado. Y me olió, como que mi cabeza y como el cuello, el hombro. Y simplemente como que ese acto, que a pesar de que no me llegó a tocar y manosear ni nada, pero simplemente el acto de echarse a mi lado, dolerme y yo estar como completamente paralizada y aterrada de terror, y después de eso nunca más hablar, y después de muchos años recién comenzar a construir una relación de amistad. Después de que yo escuché ese podcast fue así como basta de admitir, o sea, porque con él sí llegamos a tener una relación de confianza, pero nunca pude yo darle un abrazo, nunca podía estar muy cerca de él físicamente, como toda la vida, a pesar de que después llegué a tenerle de confianza, de amistad, porque yo creo que sí, él cambió un poco, bastante. Fue admitir que nada, o sea, aceptar de que esto pasó,
de que no puedo no seguir ignorándolo porque seguía teniendo ese recelo físico hacia esa persona y que era momento de enfrentar esas cosas. Entonces dejé de hablarle, me acuerdo que le escribí una carta pidiéndole contacto cero y de ahí busqué a esta terapeuta en internet, vi que estaba a punto de iniciar un curso que ella hace de 1 mes donde todos los días meditas, o sea, todo es mucho trabajo interno y una vez a la semana tenés una terapia grupal donde se charlan como que de muchos temas. Y recuerdo que, no sé, la primera semana teníamos una meditación que primero te hace como relajar un montón el cuerpo y te hace sentir que estás bajando por un elevador, te hace imaginar que estás bajando por un elevador. Entonces te lleva como a un nivel de tranquilidad y con todo lo que te va guiando y diciendo también te hace sentir como muy cómoda. Y de ahí te dice como vete a un momento de tu vida donde tenías como 7 años, algo así. Y de ahí entro yo, o sea, esa versión mía de 28 años creo, cuando hice esa terapia, entro a una versión mía de 7 años y veo el mundo y veo lo que está pasando alrededor mío. Y es como que me empiezo a sentir así como, no sé, como una especie de ataque de ansiedad, creo, algo así. Termina la meditación, o sea, ella siempre te hace recuerdo de que no te olvides de que todo esto no es real, de que tu yo en el mundo real está sana y salva y protegida, digamos. Entonces, yo cuando salgo y veo y comienzo a escribir, porque después tenés que escribir tu experiencia. Y yo comienzo por primera vez en mi vida a hacer cuentas. Y es como yo salí del colegio a los 15 años. O sea, terminé todo el bachillerato, el colegio, como le quieran decir, a los 15 años. Empecé la universidad a los 16. Entonces, hay muchas cosas que yo tengo distorsionadas en la cabeza. Porque cuando yo estaba con 12, 13, todo el mundo estaba cumpliendo sus 15. Todo el mundo estaba entrando como en esa otra etapa. Entonces yo siempre me adapté a mi entorno, pero en realidad era mucho más menor. Entonces fue como comenzar a por fin hacer como cuántos años tenía en cada curso. Y fui así como poniendo y de ahí me di cuenta de que esa versión mía que se sentía tan como seria y madura, porque una versión mía de 6 años entendía absolutamente todo lo que estaba pasando alrededor mío, ya me movilizaba en transporte público sola, o sea, como que hacía tantas cosas. Fue darme cuenta de que esa versión mía de 6 años fue la que fue manoseada por un tipo. Y fue como que, no sé, muchas reacciones físicas, pero también como mucho dolor, por fin darme cuenta de que sí, todas esas cosas que viví, que yo pensé que quizás las había vivido, no sé, a mis 9. Yo siempre pensé que la primera vez fue como que, la primera experiencia que tuve con un tipo fue como que cosas más alejadas, pero después mi madre tuvo una relación con un tipo que era un profesor en mi colegio. Y ese fue el que estuvo mucho más tiempo y llegó mucho más lejos y me hizo cosas que me traumaron más. Y yo siempre pensé que en esa época tenía como unos 11 años y después me di cuenta de que no, que había tenido como 8. Y de ahí fue como salir a la calle. Me acuerdo que yo hice toda esa meditación y estaba enfrente de un parque y ver a niños y ver qué tan inocente y qué tan puro puede ser una criatura de esa edad. Y yo toda mi vida como que me había echado la culpa a mí misma, porque generalmente estas personas se dan un montón de tiempo, si tienen mucho acceso a ti y mucho tiempo, es como un avance tan lento que vos como criatura, como niño, te sentís cómplice. Y obviamente no vas a decir nada porque te sentís culpable. Es como toda una psicología muy densa lo que sucede atrás. Y claro, después cuando sos más adulto la gente te pregunta ¿y por qué no dijiste nada? O sea, es la pregunta que más odio en la vida, digamos, porque te sentís tan culpable por no haber dicho nada. Y
Entonces creo que el punto más importante que yo tuve como para empezar a realmente sanar todo esto, después de haber sentido, después de haber admitido, después de haber llorado tanto, fue darme cuenta de que ya basta de culpar a mi mamá y mi papá, porque claro, mi padre le echó la culpa a mi madre porque en esa época vivía con ella. Mi madre se siente como muy culpable y yo le echaba la culpa igual, como que eran culpas tras culpas, así como un disparo de culpas, y en realidad nadie hizo nada. Y no puedo solo culpar a mi madre, porque todo padre debería también estar ahí para sus hijos, debería estar ahí siendo el protector, tanto que son familias, padres, personas ultra conservadoras, que la mujer tiene que estar en la casa y el hombre proteger. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están esos padres ausentes? Pero esta podría ser una conversación que no acaba nunca si intentamos buscar a los culpables. Lo que en esa época de mi vida fue decidir de que se acabó esperar una ayuda que nunca llegó. Es momento de que asuma mi responsabilidad como adulto y entienda de que ahora soy yo la que me protejo, de que ahora yo me tengo a mí misma y nunca más nadie se me va a acercar de esa manera. Y fue como entrarme tan profundo en mi inconsciente a través de todas estas meditaciones, todos estos programas que hice. Con Catalina hice 3 distintos programas, uno más profundo que otro. Y fue permitirme sentir. Como que en esa época me acuerdo que terminé de hacer todo esto con una ceremonia de ayahuasca. Y bueno, eso es para hablar otro día, pero gracias a eso fue como terminar de abrir todos esos recuerdos. Y es como, siento que tenés que abrir para limpiar. O sea, nunca vas a poder sanar algo si realmente no ves y no aceptás, no recordás, no dejas salir todo eso que quedó atrapado dentro tuyo. ¿Y qué implica toda esta limpieza? ¿Qué implica ir a terapia? ¿Qué implica sentirlo todo, revivirlo todo? Tomar acciones en tu vida. En mi caso, como creo que es el de la mayoría de las personas, esos abusadores siguen cerca de la familia porque fueron tus familiares. Entonces ahí viene la etapa más difícil y que yo creo que es la que, porque nadie se anima a abrir todos estos cajones, porque implica por fin admitir que sos el adulto responsable de tu vida y actuar en consecuencia. En mi caso fue decirle a una familiar muy cercana, mujer, que vos sabés, en el fondo sabés de que vos estás pudiendo hacer todo eso, por fin enfrentarlo, por fin ponerlo afuera, porque estás invirtiendo un montón en vos misma. O sea, a través de terapia le estás invirtiendo un montón de energía a todo este proceso y vos estás siendo capaz de llevar esto a cabo. Pero en el momento de que enfrentes a las personas con esto, en el momento de que quizás si nunca le dijiste a tus padres, le digas ese tema, o en mi caso volver a tocar el tema, volver a decir, sabes que hubo este otro caso, o lo que sea, es enfrentarte a que las personas no están listas para esto. Yo le escribí una carta a una familiar que tengo, mujer, y le dije, siempre me reclamaste de por qué nunca había sido tan cercana a tu familia, por qué nunca me había acercado tanto a tus hijas, o por qué no me acercaba, no te buscaba. Y le dije, ¿sabes qué? La verdad es que tu marido me abusó cuando tenía esta edad, cuando tenía 6 años. Ahora entiendo de que todo lo que él me hizo sí se considera, a pesar de que nunca me penetró, sí se considera como abuso sexual. Y yo nunca quise estar cerca de tu familia porque no quiero estar cerca de él. Yo no quiero estar nunca más en la vida cerca de esa persona. Y cuando estés dispuesta a hablar de estos temas, hablemoslo y resolvámoslo juntas. ¿Qué soluciones? Porque yo a ella la amo, a sus hijas también las amo. Pero ¿qué se hace? No hay manual para ese tipo de cosas. Todo esto ya fue hace varios años y ya tuvimos la oportunidad de hablar una vez más, y es como,
Yo le dije que me hable cuando esté dispuesta y al final pues nunca me habló, y hablamos porque otras personas nos acercaron. Y fue como decirle, o sea, no estoy aquí como repartiendo culpas y esperando que esta persona como sea quemada en el infierno. Porque ella me dijo, no, es que eso ya fue hace tantos años, y si vos lo vieras con sus hijas como es, y vieras cómo ha cambiado y es otra persona. Y puede ser que sí, pero ahí entra como validarme a mis emociones, y yo misma darme ese apoyo que nadie me da, nadie me lo sabe dar, nadie me lo va a dar. O sea, es un camino, todo este camino de sanación en mi caso ha sido un camino solitario, porque ha sido un camino en el que he devuelto culpas, he devuelto responsabilidades, y eso me ha alejado de muchas personas, porque si querés mantener a familiares en tu vida, en mi caso era como un acuerdo tácito de aquí no hablamos temas difíciles, aquí no hablamos nada de esto, aquí nos reflexionamos, aquí solamente fingimos. Y yo me harté de esa vida. Entonces esa es la consecuencia que trae la terapia, y que yo creo que por eso la gente no lo hace. Como que esas decisiones difíciles, y que años después de vivir en tanta coherencia conmigo misma, es lo que me trae aquí, a este paraíso donde estoy rodeada. El dueño de todo esto es un señor que le decimos el patriarca, y es nuestro padre a todos. A todos vino a sanarnos el masculino. A todos vino a enseñarme, a enseñarme a mí misma, de que no importa si sos blanco, extranjero, adinerado y tenés todo en la vida para ser un abusador en muchos sentidos, podés venir y ser un sanador. Podés venir y abrir tu casa, abrir espacios para que personas vengan y se sientan seguras. Aquí he encontrado hermanos, he encontrado esa familia que solté. Porque sí, la sesión más difícil que tuve, me acuerdo que en la que más lloré y más se me rompió el corazón, fue una con mi terapeuta, en la que fue, o sea, pude sentir como por fin admití que familia no es sangre. Familia son las personas que yo elijo que estén ahí, que están ahí para apoyarme, están ahí para escucharme, están ahí para tener conversaciones duras. No quiero decir que con mi mejor amigo, que yo lo considero un hermano, no nos peleemos. No nos hemos peleado y hemos dejado de hablar, pero de ahí hemos vuelto a hablar, hemos vuelto a decirnos nuestras verdades. Como que mis amigas me dicen verdades duras, difíciles de escuchar. Hemos tenido charlas difíciles, pero estamos ahí y nos estamos apoyando y no nos vamos a hacer daño. Cuando apareció ese movimiento de Me Too, y tuve algunas compañeras de colegio que fueron muy valientes y lo dijeron en su época, ya cuando recién estaba empezando Facebook, y compartieron sus historias, me sentí mal, me sentí una débil, me sentí como que mucho odio hacia mí misma por no ser valiente y haberlo dicho en esa época. Pero algo que he aprendido es que cada quien tiene sus etapas y sus tiempos, y es perfecto para cada quien. Y a mí ha llegado a los 31 años que por fin pueda pararme enfrente de el mundo y decir sí, fui abusada sexualmente. Y no me avergüenza, porque la vergüenza tiene que estar en el otro bando. La vergüenza es a todas esas personas que se aprovecharon de mí. Y desgraciadamente no fui educada en un mundo para alzar la voz, para aprender a decir que no. Nunca me dieron la confianza suficiente, pero llega un momento en la vida en el que la persona que más te tiene que apoyar, más te tiene que dar confianza y valentía, sos vos misma. Y es mejor tarde que nunca. Estoy viviendo ahora una vida en la que me siento tan tranquila y tan en paz. Me siento muy libre, y toda esa tranquilidad se refleja alrededor mío,
con la vida que estoy viviendo. Y ojalá algún momento, si alguien experto en algún tema de psicología o de cualquier cosa, no sé, quiera compartir de cómo podrías relacionarte con tu familia, cómo se puede resolver todos estos temas. Yo siempre como que me quedé con este dolor de nunca compartir que mi profesor fue el que me abusó sexualmente y sentirme tan mal por no haber compartido esto y quizás he evitado que esa historia se repita en más niñas. Pero ahora es como que no confío en la justicia, no confío en la policía, siento que no hay método para las personas que ya de adultas nos animamos por fin a hablar de estos temas. Quizás algún abogado, alguien que le gustaría hablar aquí, como que sería súper genial. Pero de momento a todas esas personas que quizás se sienten identificados con todo esto, decirles de que cuando por fin admití todo y soltás las cosas tóxicas, llegan personas que realmente puedes confiar en tu vida y llegas por fin a sentirte sano y salvo, que yo siento que toda mi vida nunca pude realmente sentirme a salvo tanto como me siento ahora. Así que les mando mucho amor, mucho beso. Antes de entrar a cosas más animadas, sentía como esta necesidad de compartir todo esto. En estas últimas semanas, tuve unas caídas que casi sentí que me morí, o sea, sentí que mi vida pendió de un mal movimiento y yo dije, no, tengo que hablarlo antes de morir. No, yo decido no quedarme en silencio. Y así que les mando mucho amor. Besitos, nos vemos en la próxima. Bye.